Bueno, ya estamos nuevamente y yo les decía que le iba a dar la palabra a ustedes, lógicamente, para que puedan expresarse en cuanto a reflexiones, inquietudes, eh, algunas dudas. Conversamos un rato entre nosotros a partir de lo que vieron, que tiene que ver con qué tener para la visión de conflicto, qué tener en cuenta para la visión de conflicto. O sea, cuántas, vieron que yo les dije que hay un montón de materialidades, muchas aristas de lo que denotan los conflictos, pero para ver de un modo diáfano, los conflictos tenemos que tener algún tipo de categorías de análisis. Y para tener esas categorías de análisis necesito elementos de visión. ¿Por qué? Y porque tenemos que subir hasta un umbral común para poder discutir desde donde tenemos que discutir lo que vemos cuando vemos un conflicto. Bueno, tienen la palabra ustedes. Lo que quieran decir, bienvenido. Me gustaría escucharlos. Sí, gracias. Doctor Alejandro, una inquietud. Hemos Sí, Marco. hablado, o durante la charla se ha hablado siempre de mediación, de mediador. ¿Estamos Sí. haciendo alguna diferencia entre lo que es el mediador y el conciliador? ¿O estamos hablando Sí. únicamente de la mediación? No, ¿O no, no, aplica para las mira, dos? mira, ¿por qué hago pie en la mediación propiamente dicha? Porque hay un movimiento mediador que abarca todos los procesos colaborativos. Ahora, cuando tú agarras la mediación y la quieres comparar con la conciliación, hay una pequeña diferencia y es sutil, y yo quiero que la sepan, que el mediador, a diferencia del conciliador, o la conciliadora, la mediadora, el mediador, mediadora, tiene la posibilidad de trabajar con las partes a partir de lo que las partes proponen, son protagonistas. No da salidas al conflicto, no da sugerencias, ni marca caminos, puede trazar caminos contrafácticos, que después lo vamos a ver eso. Pero lo que no hace de ningún modo, y esto lo perciben los tres modelos de mediación, tanto el que busca un acuerdo como el que busca el cambio de relación, como el que busca el cambio de historia. El modelo de Harvard busca acuerdos, el modelo que busca cambios de relaciones es el modelo transformador, y el modelo de cambios de historia es el circular narrativo. Los tres modelos del mundo de la mediación proponen no sugerir ni recomendar salidas al conflicto. O sea, son las partes las que promueven determinado tipo de búsqueda de, a partir de la interacción, salir, encontrar la solución, salir de la atolladera en la que se encuentran, encontrar la solución y hacer propuestas creativas para poder acordar, para poder cambiar la relación, para poder cambiar la historia. En cambio, la conciliación, hay una capacidad de sugerencia, hay una capacidad de propuesta por parte del conciliador y esa diferencia sutil no la tienen que perder. Y cuando yo hablo de mediación en general, hablo de todos los procesos colaborativos, hablo de la gestión de conflictos. Lo que pasa es que estoy tan imbuido de lo que es el movimiento mediador que a veces englobo todo en una sola palabra, y está muy bien que me hagas la disquisición, sobre todo por esta diferencia sutil. Luego está el arbitraje, que es otro mundo. El arbitraje, lógicamente, el laudo arbitral es cuando las partes llevan su tema a alguien para que desde su saber entender, y su buen saber y entender pueda dar una respuesta, pueda dar una salida al conflicto, con un dictamen, un laudo arbitral. Bueno, no es lo mismo el laudo arbitral de lo que es un conciliador, porque un conciliador puede ayudar. Incluso hay conciliadores laborales que hacen las liquidaciones. Yo trabajo mucho en conciliación laboral acá en la Argentina y en México. Y los conciliadores laborales le dicen, no, no, estos son los niveles en los cuales no pueden superar. ¿Por qué? Porque aparte representan al orden público, representan al Estado, tienen una especie de mandato desde el Estado para que haga lo que tiene que hacer. Bueno, todo este tipo de cosas es bueno que las sepamos desde las disquisiciones de qué es una cosa, la otra, la otra, la otra. Lo que pasa es que el mundo mediador, el mundo de los procesos colaborativos
El movimiento mediador es muy grande y abárcalo todo. Lo que pasa es que cuando uno entra a la disquisición fina está muy buena tu pregunta. No podemos decir que todo es lo mismo. ¿Quién Muchas más? Gracias, gracias. Bueno, me parece muy buena la explicación que ha dado el profesor Nató sobre la diferencia que hay entre mediación y conciliación. Precisamente parte de eso es mi movimiento. La iniciativa Mediación en Colombia persigue que haya mediación privada en Colombia. Y por eso estoy haciendo este curso de diplomado en conciliación, porque a pesar de que soy árbitro de la Cámara de Comercio de Barranquilla y he litigado durante mucho tiempo, a partir de mis estudios de posgrado en la Universidad de Castilla-La Mancha en mediación, he quedado apasionado con el tema y reconozco la importancia mundial que tiene el tema de la mediación. Lo que pasa es que Colombia es pionero en conciliación desde la ley 23 del 91, es decir, tenemos 32 años de experiencia que son reconocidos en el mundo, pero desafortunadamente o afortunadamente desde otro punto de vista, la conciliación se tomó Colombia porque teníamos el conflicto en curso y había que solucionarlo, ¿cierto? Había que empezar a sembrar esas soluciones desde la perspectiva de la conciliación que era vigente en ese momento. Las notas de mediación de la CENUDMI indican que las dos figuras pueden ser complementarias y en eso es lo que está mi movimiento, es decir, precisamente en que la conciliación se nutra de la mediación internacional, de los procesos de mediación a nivel mundial y crezcamos en flexibilidad e interdisciplinariedad, porque de cuando acá es que solo los abogados podemos resolver los conflictos, cuando la mirada, por ejemplo, de los psicólogos, de los trabajadores sociales, de cualquier profesionista que estudie la materia de la conflictología, de la teoría de los conflictos y encuentre soluciones amigables entre las partes, pues habrá avanzado. Eso básicamente, doctor Nató, con su venia y su beneplacencia, muy amable. No, todo lo contrario, todo lo que digan ustedes es parte de un aporte complementario a todo lo que podemos plantear cada uno de nosotros. Gracias a vos. Gracias a vos. ¿Quién más? Doctor Alejandro, muy buenas tardes. Muchas gracias. De verdad que muy feliz con su filosofía jurídica y todo este conocimiento que nos está impartiendo y pues nos deja muchas reflexiones al respecto por ejemplo, en el sentido del Estado colombiano, podemos observar cómo los diferentes procesos de negociación y materialización de la paz, ¿sí? Parcialmente, por así decirlo, desde el punto de vista personal, pues se ha dado a través del proceso de la mediación, si así lo analizamos, me parece muy pertinente, doctor, su loable opinión en cuanto a la diferencia de mediación y conciliación, ¿sí? Porque pues debe distinguirse muy bien la diferencia entre una y otra y precisamente eso nos ubica a nosotros también como abogados y ciudadanos del Estado colombiano, hacer ese análisis jurídico-político de que pues efectivamente ese proceso de paz que se realizó en el gobierno Santos con el grupo de las FARC, pues se hizo bajo una mediación, ¿sí? Participaron también unos garantes, unos terceros neutrales, y nos explicaba ayer el anterior docente, muy excelente también, pues que como se ve en esa práctica, la mediación copia el sistema anglosajón, que no tiene, por así decirlo, la mediación no tiene una regulación legal, sino que simplemente se basa o fundamenta bajo el costumbrismo o practicidad, y que esos acuerdos que se hace bajo ese procedimiento o esa marcha del procedimiento, pues que se elevan a un acuerdo jurídico, y fue lo que pues se pudo observar dentro del Estado colombiano, que se hizo esa mediación porque no conocíamos un proceso de paz, no era que no conociéramos, estábamos resolviendo ese conflicto en ese momento, ya que usted nos está enseñando, estábamos ahí como estaba el Estado colombiano pues negociando con la FARC y se miraba también pues que estaban como conociéndose dentro de la marcha, así como tratando de llegar a un acuerdos, y fue pues esa practicidad a través de la mediación que lograron pues levantar ese acuerdo jurídico denominado proceso de paz y que obtuvo ese blindaje conforme al derecho internacional. Y pues es muy interesante, doctor Alejandro Ñato,
pero también me dejó muy impactado, por ejemplo, el asunto o el punto que usted exponía, doctor, respecto a la imagen, ¿sí? Respecto a la imagen de donde está el Señor, y en el día se ve en la pared simplemente las flores y la estatua de él, pero en la noche se ve la otra perspectiva. Es Sí, decir, ya no claro. solamente se ven las flores, sino que esas flores la están rociando una sombra, ¿sí? O están sosteniendo hacia el lado una sombra. Entonces, yo hago mucho, pues, un análisis filosófico y precisamente eso fue lo que nos ocurrió también acá dentro de esa teoría que usted de forma loable, doctor, nos las está impregnando, dejando esa semilla, y es, por ejemplo, cuando se dio aquí en el Estado colombiano también el proceso del plebiscito respecto a la paz también. Había una perspectiva del sí y había una perspectiva del no, y eso generó una polarización y una división, ¿sí? Pero esa división de perspectivas, unos miraban hacia el sí y otros hacia el no, eso generó lo que usted decía, doctor, una división y una polarización del país, y claro que eso genera pues afectación también a, digamos, a la estructura de la democracia, porque una democracia dividida pues es válida, porque precisamente, valga la redundancia, eso es la democracia, que cada quien tenga derecho a expresar su opinión, pero sí es muy interesante, doctor, lo que usted dice, que debemos ser conscientes, aquí como juristas, abogados y también como ciudadanos, de analizar el conflicto, toda la perspectiva general, no simplemente quedarse en una parte, sino analizar la raíz, de dónde proviene, quiénes son las partes y esas diferentes perspectivas que se originan, ¿sí? Esas diferentes perspectivas de por qué nació ese conflicto. Entonces, pues es esa la reflexión, doctor, altamente agradecido, de verdad, con su filosofía jurídica y su gran enseñanza. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vos, muy amable por tu reflexión. Ahí solo quiero agregar algo respecto a lo que fue el proceso de paz que se llevó adelante en Cuba, donde hubo muchísimas miradas que garantizaban que eso se llevara adelante lo mejor posible por parte de la comunidad internacional. Lo que no hubo, y esto lo plantea Lederach con su enseñanza, no que lo plantee con el conflicto de Colombia. Lo que no hubo son muchas personas clave que trabajaran el conflicto una vez que acordaron la paz. Entonces, lógicamente, ese acuerdo de paz, luego, al llevarlo a votación, la política metió la cola, obviamente, y salió lo que salió. O sea, con solo decir quién se ocupa de las víctimas y que este acuerdo no tiene en cuenta a las víctimas, ese anclaje, ese chip adentro de la cabeza de la sociedad, alcanzó para generar un revuelo muy importante. Y aparte hay una realidad. Cuando los acuerdos son de cúpula y no participa la base social, difícilmente la gente se apropie de algo que no es propio, porque no es propio. Entonces, ¿qué nos propone Lederach cuando habla de los conflictos en materia de la conflictología y las posibilidades que tiene uno para poder abarcar esto? Que hay que trabajar con quienes estratégicos, que son personas clave dentro de la sociedad, que pueden ir y volver, trabajar dentro de la ambigüedad, y trabajar el nivel alto y trabajar el nivel bajo también. En los niveles de trabajo en los cuales puede abarcar esos quienes estratégicos, no es solamente el nivel alto, que es donde está negociando y firmando un acuerdo de la paz, sino que deberían haber involucrado en ese acuerdo de paz algunos quienes estratégicos que pudieran traducir ese acuerdo de paz en la sociedad. Pero no se hizo, se creyó que alcanzaba con el apoyo de la comunidad internacional. Y no es así. Si uno no tiene acendrado el trabajo hacia abajo, y Lederach propone que lo hagan con los quienes estratégicos. ¿Qué quiere decir esto de los quienes estratégicos? Lederach nos propone algo más, que pensemos desde la conflictología como piensan las arañas cuando tejen la telaraña. ¿Cómo piensan las arañas cuando tejen la telaraña? Y que con sus salidos y sus patitas van a tejer la telaraña. Y primero donde van a poner los puntos de sostén. O sea, los puntos de afuera de la telaraña, no los puntos de adentro. Los primeros hilos van a ser los hilos de afuera de una telaraña. La telaraña llega a ser concéntrica, no es concéntrica, porque parte de afuera hacia adentro, no es que parte de un centro hacia afuera.
Entonces, esto que nos propone Lederach es, miren, a los conflictos hay que trabajarlos iguales. Si uno los trabaja en el nivel alto de negociación, la FARC y el gobierno de Santos, por ejemplo, en Cuba, más la comunidad internacional, eso es nivel alto. Ahora, ¿hicieron algo en el nivel medio, en el nivel bajo, más allá de decir, estamos todos de acuerdo de la paz, mi compatriota Piero cantando por la paz y todo el mundo hablando bien de la paz? ¿Hicieron algo para poder acendrar esto dentro de lo que puede llegar a ser lo social, lo comunitario? Y acá es donde Lederach propone que hay que trabajar con flexibilidad y adaptabilidad, con esos quienes estratégicos que puedan tener la capacidad de ir y volver sin ser tomados ni como espías ni como traidores, ni como espías por los otros, ni como traidores por los propios. Y nadie se ocupó de buscar esos quienes estratégicos. Y se fue a la votación de pecho creyendo que como ya estaba acordado a nivel alto, iba a salir directamente a nivel bajo. Con solo decir y poner este anclaje, que este acuerdo de paz no contempla a las víctimas, alcanzó y sobró como para poder ser votado en contra. Más otros condimentos que tenía el acuerdo de paz, que era, bueno, ¿cómo vamos a hacer para aceptar que la FARC se reconvierta directamente con escaños? Y toda esta discusión se empezó a dar. Lógicamente que se iba a dar, pero creían que ya había el suficiente consenso de nivel alto como para sacarlo. Y no es así. Por eso, cuando entramos en cualquier tipo de conflicto, ya no sino lo llevo cualquier tipo de conflicto, el tener en cuenta que hay quienes estratégicos en los conflictos que involucrar, que no son las partes del conflicto, sino son otros, que los tenemos que involucrar dentro del conflicto, es muy importante. Y yo creo que una clase como hoy, de conflictología, como están teniendo ustedes, empezar a pensar alrededor de los quienes estratégicos es fundamental, porque son otros, no son las partes. Bueno, tu conflicto me sirvió, o sea, tu análisis me sirvió para poder entrar en esta visión de los quienes estratégicos de Lederach, que tienen capacidad de trabajo a nivel vertical y capacidad de trabajo a nivel horizontal, y que pueden salir de la estética dominante y trabajar con diferentes tipos de dinámicas y recursos que no los tiene el nivel alto exclusivo. Pero ya les digo, él nos propone que pensemos la planificación del abordaje del conflicto como la misma araña piensa cuando teje la telaraña con sus patitas y su saliva. ¿Qué más? Reflexiones. Bueno, ahora que es que la pregunta que hizo creo que fue el doctor Javier, no estoy mal. Ayer nos los explicaban en la primera clase, que habían siempre una diferenciación entre lo que es mediación y lo que es la conciliación. Y pues el doctor ahora, Nator, nos está dando a todos pues una confirmación de lo que era esa teoría base, por decirlo así, y es que nos decía que el mediador simplemente tiende los puentes para que las partes se acerquen. En cambio, en la conciliación, los conciliadores mantienen como una especie de autoridad y además también tienen la facultad de proponer fórmulas de arreglo pues para llegar a acuerdos. Otro detalle que me pareció muy interesante, y es que ayer también nos decía el doctor Mario Córdoba, que fue quien nos dictó el Sí, seminario ayer, es eso precisamente. O sea, él también recalcaba eso con la relación al conflicto entre el gobierno y la FARC, y lo dejó usted también muy claro ahora, que aquí se hizo todo macro, pero nadie vio términos medios ni términos mínimos. Y por esa razón mucha gente, digámoslo así, no entendió de qué se trataban a ciencia cierta o cuál era el espíritu de la norma, como decimos nosotros los abogados, de lo que es el verdadero acuerdo de paz. Ahora bien, el doctor Mario también nos indicaba que pues en la mediación siempre se terminaba pues prácticamente con un documento privado. Él recomendaba que acá en Colombia la premisa era el contrato de transacción. Ahora que estamos viendo que como es un gran conflicto, pues para darle fin a muchos años de guerra, pues se utilizó
el acuerdo de paz, pero siempre son ejemplos que son muy, muy consecuentes y bueno, hoy este pedazo me ha parecido un repaso de la clase de ayer. Muchas Qué gracias. bueno, y yo no lo hablé con Córdoba, no tenía ni idea que dio ni nada por el estilo. Qué bueno que sean complementarias las clases y que cada uno pueda hacer un aporte desde su mirada, y si es coincidente, bueno, en buena hora, y si no es coincidente, también en buena hora. Porque en definitiva ustedes son los que van sacando elementos para poder tener mayor tipo de capacidad de análisis, mayor tipo de posibilidad de reflexionar alrededor de los conflictos. Y de esto se trata, tomar conflictos emblemáticos y poder pensarlos. Y ustedes tienen un conflicto emblemático enorme. Miren, hablando de quienes estratégicos, yo fui representante del Centro Carter en Bolivia, trabajé con Jimmy Carter, el tema de los conflictos en algunos países del mundo, pero especialmente en Bolivia. Pero hubo un conflicto donde sí también me involucré, que tenía como actores a Uribe y a Correa. Era el conflicto de la frontera caliente. Y la verdad es que, bueno, en su momento Uribe tomó la decisión de disparar en tierra ecuatoriana. Allí fue donde murió Reyes, o fue asesinado, llámenlo como quieran. Por otro lado, la bronca de Correa, de la injerencia de Colombia en su país, lo ideológico que estaba en juego entre Correa y Uribe, los problemas que había desde el cruce ideológico entre unos y otros. Y entonces con el Centro Carter dijimos, tenemos que intervenir, tenemos que hacer algo. Y allí con otro colega, Francisco Díez, empezamos a tratar de ver. Francisco Díez trabaja para la Fundación Kroc ahora, que hizo análisis de los acuerdos de paz de Colombia y ha trabajado muy activamente en Colombia en este último tiempo. Pero en su momento, y estoy hablando hace mucho tiempo atrás, hará unos 20 años, no, 20 años no, perdón. En el 2012 creo que fue, en 2011 hicimos este trabajo, donde se juntaron actores de fines estratégicos de los dos países, de Colombia y de Ecuador. Ya no como una mediación, ya no como una conciliación, sino como un enfoque dialógico. Entonces ese enfoque dialógico nos permitió ir más allá de los procesos colaborativos tradicionales. ¿Y qué hicimos? Y juntamos 15 personas de cada país, para que ellos a su vez tuvieran un trabajo clave con el nivel alto y el nivel bajo de su país. Entonces, si yo les digo a ustedes, miren, ustedes son los que tienen que seleccionar 15 personas de cada país. La pregunta es, ¿a quién seleccionarían? Que tengan capacidad de ir arriba y hablar con los de arriba, y que tengan capacidad de hablar con la sociedad. Y es ahí una pregunta clave donde tendrían que reflexionar, porque ese trabajo previo lo tuvimos que hacer. Esa planificación la tuvimos que hacer para poder decir, estos son los 15 de este país, vamos a invitarlos, estos son los 15 del otro país, vamos a invitarlos. O sea, tanto Colombia como Ecuador tenían que juntar, teníamos nosotros que decidir quiénes eran las 15 personas clave, que después, puestos a dialogar juntos, pudieran buscar soluciones al conflicto macro. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, y los hiciera, reflexionar alrededor de quiénes serían esas 15 personas de cada uno de los países, y lógicamente ustedes se pondrían a pensar y empezarían, bueno, los dejo a ustedes hacer una libre interpretación, pero rápidamente yo les doy tiempo para pensar y ustedes me harían sugerencias. Mira, este sería ideal por esto, este sería ideal por lo otro. Y seguramente ustedes saben quiénes son los 15 y 15, o por lo menos los 15 del país de ustedes, que tengan capacidad de poder traspasar el nivel alto y el nivel bajo, trabajar con nivel intermedio también, que puedan entrar en las organizaciones de la sociedad civil, que puedan ser algunos de las organizaciones de la sociedad civil, pero no todos, que puedan tener ascendencia religiosa, que puedan tener incidencia en los medios de comunicación o ser de los medios de comunicación, que estén en las universidades, que estén en el poder, que estén en las organizaciones de base. Bueno, hay que elegir 15. Y acá viene un trabajo de planificación, cuando uno diseña estructuras de intervención en conflictos, que es fundamental tener en cuenta.
Lo mismo que hace un mediador cuando predispone el espacio de mediación. Miren, nosotros teníamos una mediadora, ustedes que son procesalistas, tengo 2 procesalistas aquí, vieron que a nosotros en derecho nos enseñan, en derecho procesal civil, que hay que iniciar la demanda, contestar la demanda, abrir la causa prueba, probar, cerrar la causa prueba, alegar, pedir la sentencia, sale la sentencia, apelar, sale la otra sentencia. Y que cada una de estas etapas que tenemos bien marcadas, lo que no hacemos en una etapa no lo podemos hacer en la otra, porque precluye. Bueno, esto mismo fue trasladado al mundo de la mediación. Y ojo, que esta es la verdad formal. Y la mediación trabaja con la verdad material. Entonces, cuando se lo traslada al mundo de la mediación, al proceso de mediación, fíjense cómo se piensa y cómo el derecho invade el campo de la mediación. Invade desde la verdad formal a la verdad material. Y entonces nos enseñaron a nosotros que teníamos que tener reunión conjunta inicial, reuniones privadas, reunión conjunta final. Bueno, estos eran los procesos de mediación. Reunión conjunta inicial, reuniones privadas, que se llaman caucus también, y reunión conjunta final. Podemos tener varias reuniones, pero siempre en base a las reuniones conjuntas y las reuniones privadas. Pero por lo general hay una final y una que comienza, más allá de que tengamos reuniones intermedias. Pero nos enseñaron a caminar igual, en pasos muy marcados. Entonces, nosotros teníamos hace 20 años atrás una mediadora que vino a un espacio de reflexión de la práctica, como si fuera una clínica de casos, en estos lugares donde se cuidan a los que cuidan, y trajo un tema que le pasó a ella. Dice, miren, yo convoqué a las partes a una mediación. Y al convocar a las partes vinieron. Era por un tema de una deforestación de un lugar. Era un conflicto socioambiental. Vinieron las partes, discutieron, se fueron en la reunión conjunta inicial y ni bien salieron, uno sacó un revólver y le pegó un tiro al otro y lo mató. Entonces dice, bueno, yo quiero saber, esto hace 20 años, yo quiero saber qué hice mal, dice ella. Porque yo hice todo lo que aprendí en los libros. Díganme ustedes qué piensan, éramos todos colegas, qué hice mal. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué hizo mal? Ella nos lo preguntó a los colegas, y los colegas fuimos gentiles con ella, porque tuvo la valentía de traernos un tema muy ríspido. Dice, yo en verdad no puedo dormir con lo que me pasó, lo que pasó, porque creo que alguna responsabilidad tengo. Y lo único que hice es hacer lo que los libros dicen que hay que hacer, convocar a las partes en una reunión conjunta inicial. Reflexionen conmigo. Doctor, me excusa si me equivoco, pero del análisis que usted nos propone, pienso que lo que ella hizo mal fue que, lo dijo usted, ella aplicó toda la teoría, es decir, hizo esa aplicación formal de la mediación, pero omitió la aplicación material, y es lo que siempre suele acontecer en estos casos. Para resolver los conflictos, no simplemente es la aplicación de la teoría, ¿sí? Sino que también hay que aplicar esa parte humana, saber escuchar a las personas, saber escuchar sus opiniones, analizar los diferentes puntos de vista y lograr materializar desde la realidad que ellos están viviendo, ¿sí? Un acuerdo que permita la resolución de ese conflicto. Eso es lo que desde mi punto de vista personal pienso, debo decirlo respetuosamente, en lo que falló la respetada colega, la no aplicación de esa mediación material, que es esa practicidad, digamos, ese reconocimiento humano de las partes y concientizarlo bajo esa realidad de vivencia cotidiana, por así decirlo, doctor. Muchas gracias. En mi concepto, la mediadora debió explorado con anterioridad a cada una de las partes y tratar de leer el sentir de cada una de ellas, ¿no? Y tratar de conocer a cada una de ellas, pues para evitar casos tan desastrosos como pues que una parte mate a otra. Bien. ¿Qué más? Vamos, opinen. Yo quiero es más bien complementar Sí. lo que han dicho mis 2 antecesores, porque yo creo que ¿Sí? es lo que usted nos quiere explicar de fondo ahora y es la base del problema, la raíz del problema. Considero que el error, entre comillas, porque ella se apegó, fue como lo dijeron ahorita, a la teoría. No buscó, pues no conoció a las partes, como ya lo dijeron, y no vio el trasfondo real
de lo que es el conflicto. Entonces yo creo que todos estos elementos que ya mis compañeros han expresado, pues es lo que harían ya lo que es la búsqueda de la raíz del problema, que es lo que la llevaría a ella pues, a una mejor solución. Bueno, vamos entonces a redondear un poco las ideas que estuvieron dando. Algunos plantearon que faltó conocer la raíz, otros dijeron que faltó un buen encuadre inicial, donde se planteara verdaderamente cuáles eran los objetivos del espacio y que no se podía salir de madre, lógicamente, porque los objetivos son voluntarios sobre todo. Otros plantearon que había alguna estrategia previa como para poder hacer, otros dijeron que no se reunían previamente con las partes. Bueno, yo lo que creo que el formato como tal de la búsqueda de la verdad formal, más que la verdad material, hace daño, sobre todo en algún tipo de conflictos. Por eso, no digo rompamos los formatos, sino que digo pensemos los formatos. Y para eso tenemos que trabajar con un principio que se llama acción sin daño. Está muy desarrollado la acción sin daño en Colombia. ¿Por qué? Y porque hay mucha cooperación internacional. Y donde hay cooperación internacional, aparece la acción sin daño. La acción sin daño es minimizar los riesgos, maximizar los recursos, conocer los contextos y al mismo tiempo promover iniciativas coherentes entre el contexto y la acción que voy a llevar adelante. Entonces, si yo conociera el contexto, no llamo a las partes a que se junten. Ustedes dijeron, bueno, un conflicto de tierra, socioambiental y muertes, alguno de ustedes lo planteó también, conociendo más los contextos de ese tipo de conflictividad. Pero acá, en este caso, está bien, estamos haciendo leña del árbol caído, pero yo les dije, vamos a trabajar un caso juntos para pensar alrededor del caso. Y yo les diría, miren, acá se conocía poco el contexto, se convocó a las partes porque el proceso era convoco a las partes. Me preguntaron, ¿hay alguna estrategia? Y yo les digo, sí hay una estrategia. Es tener, como bien dijeron ustedes, reuniones previas con cada una de las partes, pero con una metodología. La metodología es la metodología del POC, problema, objetivo, contribución. Entonces, si yo pudiera reunirme previamente con las partes y supiera cuál es el problema, la visión que tiene respecto al problema, cuál es el objetivo que tiene esa parte, cuál es la contribución que podría llegar a ser, yo voy a tener más la temperatura del conflicto en mis manos. Por eso, recuerden, reuniones preliminares con el POC, con el problema, objetivo y contribución, y preguntarle a cada uno, ¿qué está dispuesto usted a contribuir en esto? ¿Hay algo que está dispuesto usted a dar, a otorgar? Y ahí ya me voy dando cuenta cuál es la intensidad que tiene el conflicto. Por eso, esto de reunión conjunta inicial, reuniones privadas, reunión conjunta final, que era lo que decían los libros y es lo que hizo ella, reproduciendo la verdad formal que tiene un proceso judicial. De otro modo, pero reproduciendo esa verdad formal. En mediación hay otros modos. En procesos colaborativos, en gestión de conflicto hay otros modos, que uno los tiene que diseñar, porque el caso comanda y cada caso es único. Entonces, estoy de acuerdo que hay que hacer un buen encuadre, pero con palabras solo no alcanza. Yo tengo que cuidar a las partes, tengo que cuidar lo que va a acontecer delante mío. Por eso tengo que promover iniciativas coherentes con el contexto. Pero para eso tengo que conocer el contexto. Y no basarme tanto en qué proceso, sino que cada caso requiere un proceso especial. A veces puedo hacer una reunión puente y no juntar nunca a las partes. Yo me junto con un actor y después me junto con el otro. Y si veo que la temperatura del conflicto no da para juntarlo, no lo junto. Me sigo reuniendo con uno y con otro, como si tuviera reuniones privadas eternas, hasta que veo que hay alguna... Y si no hay ninguna posibilidad, y los dos hacen concesiones recíprocas, y llegan a un acuerdo en el cual conmigo, o llega un cambio de relación a partir de lo que están trabajando conmigo, o un cambio de historia a partir de lo que están trabajando conmigo, en buena hora, y no lo junté nunca. Y eso es una mediación puente, se llama. Bueno, voy a darles una consigna que tiene que ver con algo que dijeron ustedes, que con las consignas del encuadre solo no alcanzan. Yo le puedo hacer un buen encuadre para la compañera que trabaja en el centro de conciliación y que vio que le pasó algo parecido porque las partes se pusieron mal y que su compañera lo resolvió bien. Bueno, lo resolvió bien
porque le salió bien, pero no necesariamente le tiene que salir bien. Le podría haber salido mal también. Porque por el solo hecho de decir, miren, acá hay que respetarse, acá es voluntario, todo esto pasó en esa mediación donde uno mató al otro, ¿eh? O sea, a mí también se me han peleado en mediaciones, la gente delante mío, y yo después me pregunté si era verdad, si en verdad yo lo tendría que haber convocado así. Uno siempre se plantea, y uno se plantea sobre todo estas cosas, a partir de las que le salen mal las cosas. Porque en los cursos se cuenta todo lo que sale bien, pero no lo que sale mal. Y gracias a que nos salen mal cosas, aprendemos, y aprendemos, bueno, que hay una acción sin daño, que hay reuniones preliminares y tengo que ir a buscar el POC, el problema, el objetivo y la contribución. Y cuando tengo el POC de uno y el POC de otro, yo ya sé si lo puedo juntar o no. Esas reuniones preliminares a las cuales ustedes hicieron alusión antes, incluso en el encuadre, tengo que ser muy claro, como bien dijo la compañera, que fue lo que aconteció y que, bueno, se reencauzó el conflicto hacia un camino no violento. Porque los que trabajamos en este campo, no trabajamos para que no haya conflicto, trabajamos para que no haya violencia. Entonces, evitar la violencia es no proponer escenarios violentos. Y para eso tengo que conocer el contexto. El liderazgo nos enseña que hay que tener lentes trifocales para observar los conflictos. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que mirar lo que pasa adentro del lugar donde está uno, que es lo inmediato, que es como mirar el árbol, el episodio, que hay que mirar el contexto, que es el marco referencial. Supónganse que yo ahora estoy en mi escritorio, ¿no? Y tengo una ventana ahí al costado, tengo una ventana. Entonces yo miro la ventana y veo el marco de la ventana. Ese es el marco referencial. Es como mirar la tierra que hay dentro de un árbol. El árbol, miro la superficie, que es la tierra, y sé que debajo está la raíz. Entonces yo miro hacia la ventana y veo todo lo que hay aquí dentro, miro el marco referencial de la ventana y veo más allá de la ventana. Veo lo que puedo ver del otro lado de la ventana. Y esto es lo diáfano que requiere tener los lentes trifocales. Esos lentes trifocales me permiten, para resolver lo que hay acá adentro, pensar siempre en el contexto y pensar más que resolver en transformar lo que está del otro lado. Entonces, miro el episodio y el episodio lo tengo que resolver. Miro el epicentro y el epicentro lo tengo que transformar. Y para eso me tengo que preguntar, ¿cómo puedo hacer para terminar con esto que genera conflicto? Eso es resolver. Pero, ¿cómo puedo hacer para cambiar los patrones relacionales que dan vida a este conflicto? Trabajar la identidad, la cultura. ¿Cómo puedo producir un efecto de cambio? Eso es transformar. Entonces el resolver va a ser corto plazo y el transformar, que es el epicentro, va a ser mediano y largo plazo. Entonces yo no puedo resolver y transformar al mismo tiempo. Necesito tiempo para trabajar el resolver y el transformar. Necesito tiempo para que me permitan meter la mano en la raíz y poder lograr desde la raíz del conflicto hacer algo con ese conflicto. Y para eso pienso en mediano y largo plazo, para transformar, para ver qué cambio voy a proponer. Entonces, si ustedes entienden que pueden trabajar todos los conflictos, no los macros solamente, sino los micros también, con esta lógica de los lentes trifocales, pensando que este conflicto tiene una raíz. Yo quizá no tengo tiempo material para trabajar el transformar, pero sí puedo trabajar el resolver. Bueno, ya es algo, ya es algo. Ahora sé que no toqué la raíz, que se va intacta la raíz y el conflicto va a volver a resurgir. Pero claro, los conflictos vuelven a surgir pero con mayor intensidad. Vuelven a surgir porque pasan a un estado de latencia. Los conflictos tienen un estado de latencia inicial, un estado de emergencia, un estado de escalada, después desescalan, pasan. Si desescalan porque lo trabajamos bien, terminó el conflicto. Pero si desescalan a un lugar donde no ha sido bien trabajado, o fue trabajado solo el episodio y no el epicentro, bueno, el conflicto pasa a un estado de relatencia, pasa nuevamente a estar ahí, a quedarse ahí. En medicina se diría, en la latencia, cuando recién aparecen los primeros síntomas, que eso es el estado prodrómico, es el pródromo. Búsquenlo en el diccionario si quieren después. El pródromo es cuando aparece la primera sintomatología, antes que emerja, antes que surja algún tipo de, enfermedad determinada. En cambio, cuando está en la relatencia, cuando el conflicto ya desescaló y trabajamos solo el episodio y no el epicentro, o cuando desescaló con violencia y el conflicto se deposita en la relatencia,
y se queda allí. En medicina hay una palabra muy buena que se llama el estado de espora, el esporular. ¿Qué es esto? Es cuando una bacteria se deposita en un lugar determinado y espera su mejor momento para volver a salir, a surgir, a afectar a algún tipo de órgano. Casualmente el órgano más débil afecta, esa bacteria. Cuando esporula, pasa eso. El estado de espora hace que se aletargue allí, se quede todo el tiempo necesario para después surgir con mucha más intensidad. Entonces yo digo, los conflictos recrudecen si no trabajamos bien lo que es la base del conflicto. Por eso es muy importante que entendamos las fases del conflicto. Que entendamos que hay una latencia, una emergencia, una escalada, mayor expansión, una desescalada con violencia, sin violencia, pero sin violencia, cuidado. Si trabajamos solo el episodio y no el epicentro, el conflicto puede pasar a estar en relatencia. Si el conflicto desescala con violencia, el conflicto puede estar en relatencia, en estado de espora. Y cuando surge nuevamente, surge con mucha más intensidad, surge mucho más rápido que lo que hizo toda la parábola para dar la vuelta y volver al estado de relatencia, y al mismo tiempo recrudece. Bueno, sabiendo esto, para mí saben un montón de conflictología. Un montón de conflictología. ¿Por qué? Porque vamos a repasar convivencia y coexistencia, las tensiones que existen allí, las tensiones que se dan entre la democracia representativa y deliberativa. A la pregunta que hizo un compañero de ustedes, voy por la respuesta de esa pregunta donde dice, bueno, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Sí, pero cuidado, cuidado. Más allá que siempre queda algún herido de lo que los representantes disponen, el tema es que hay tantos intereses en juego que también la participación ciudadana vale, cuenta. Y hay veces que los representantes no le preguntan nada a nadie. Y hay veces que están obligados a preguntarle y tampoco le preguntan nada. O que los mecanismos de participación están erosionados porque están instrumentalizados por parte de la democracia representativa. Si yo llamo a una audiencia pública solo para escuchar que digan lo que quieran y después, como no es vinculante, hago lo que quiero, y estoy maltratando la participación ciudadana. Y generalmente pasa esto. O generalmente ni consulto cuando tengo que consultar. Ahora, fíjense ustedes, para los conflictos socioambientales está Escazú. Obliga a todos a consultar a los afectados. Para los conflictos con personas con discapacidad está la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad. Para los conflictos donde hay niños, niñas y adolescentes, tenemos la Convención Internacional del Niño, artículo 12, que nos obliga a escuchar a los niños. Después vemos qué hacemos con lo que escuchamos. Y después vemos si podemos trabajar con nosotros esas habilidades sociocognitivas que tienen que ver con el autoconocimiento, la empatía y al mismo tiempo el reconocimiento que puede dar escuchar a un niño. Y no mirarlo con una óptica adultocéntrica como habitualmente pasa. Luego viene la Convención de Personas Adultas Mayores, y también tengo que escuchar a las personas adultas mayores cuando están involucrados dentro de algo que les afecta a ellos. Luego tengo el convenio 169 del OIT con las organizaciones indígenas, y si no los escucho cuando están afectados, lógicamente, por más que los representantes hagan lo que quieran, ellos tienen derecho a patalear. Bueno, todo esto que está en juego en los conflictos, todo esto que está en juego en los conflictos. Y ni hablar del tema de la perspectiva de género, cómo lo cruza. A partir de Belén do Pará, de la CEDAW. Digo, hay algo más que quiero transmitirle a ustedes, es esto del control de convencionalidad. El control de convencionalidad, y lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo tienen no solo aquellos que tienen que legislar, al momento de legislar y no legislar en contra de las convenciones, sino que lo tienen los operadores del sistema. Y un mediador, un conciliador, es un operador del sistema. Así sea un mediador comunitario que está fuera del sistema bueno, es como la gente llega a su sistema de justicia. Entonces ahí también hay control de convencionalidad. Por eso les digo, no puede estar ajeno al pensamiento jurídico lo que nosotros estamos haciendo desde también un mundo interdisciplinario. Entonces, muchas disciplinas tienen que abrevar el campo de la gestión colaborativa de conflictos. Muchas disciplinas, porque cuantas más disciplinas abreven, menos ferramentoso, digo yo, menos
desde el pensamiento instrumental impugnatorio, que se piensa la mediación, que se piensa la conciliación, donde lo que no se hace con una herramienta no se hace. Entonces, esto es como decirle, miren, le doy un bisturí a una persona que no es médica. Bueno, no estudió anatomía general, pero tiene el bisturí en la mano, tenés que abrir un cuerpo y lo vas a matar. Lo más probable es que lo mates, porque no tenés idea de lo que es todo el organismo. Que está en juego todo el organismo, y esto es lo mismo. Yo no le puedo dar solo herramientas al mediador. ¿Por qué? Fíjense, mi compañera, hace 20 años atrás, tenía herramientas, las usó y mató a alguien. Ahora la mató ella, no. Ustedes bien dicen, las cosas pueden acontecer a pesar de uno. Pero ella podría haber minimizado los riesgos. No los minimizó. Ella podría haber tenido una acción sin daño. No lo conocía porque no se usaba en aquel momento. Ella podría haber tenido reuniones previas con el POC, problema, objetivo, contribución, para tener la temperatura del conflicto. No lo hizo porque no tenía idea que esto estaba. Entonces trabajábamos desde la prepotencia de la soberbia ignorante. Bueno, hoy conocemos un poco más. Y yo escuché a uno de ustedes. Yo soy un conciliador lego, un conciliador nato, un conciliador que... Bueno, pero si maximizamos los recursos vas a ser un mejor conciliador. Y de esto se trata este diplomado, que ustedes maximicen los recursos. Entonces yo decía, saben que hay convivencia con coexistencia, saben que está cruzado por hostilidades, saben que se habla de cómo hacer un encuadre, porque ustedes plantearon el acceso al encuadre, conocen la acción sin daño, minimizar los riesgos, maximizar los recursos, conocer el contexto, promover iniciativas apropiadas al contexto. Conocen muchas cosas que tienen que ver con el campo de lo que son las violencias múltiples o las violencias encadenadas y las desigualdades múltiples, porque lo viven en carne propia todos los días, lo ven, lo que son los paramilitares, ahí lo ven todos ustedes. No tengo por qué explicarle el mundo narco ni todos los inconvenientes que tiene Colombia, porque es un laboratorio de conflictos, Colombia para todos nosotros. Pero al mismo tiempo, un proceso de guerra que duró mucho tiempo y que ustedes han tenido muchísimas víctimas, muchos desplazados. Bueno, todo eso se hace carne en un lugar donde analizar conflictos, ver conflictos, tener elementos de análisis son fundamentales. Yo creo que voy a tener otra clase con ustedes, así que me quedo con temas para la próxima clase. Y en buena hora que estamos viendo juntos estos temas y que pensamos juntos y que podemos reflexionar alrededor de la práctica, de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal. Porque de eso se trata, pensar juntos de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Por mi parte, muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes, de aprender de ustedes, de conocer cómo piensan, de darle algunos elementos de reflexión y de, sobre todo, algo que aprendieron hoy, que seguramente lo sabían muchos de ustedes, pero que tenemos que mirarle la raíz a los conflictos, que tenemos que mirar profundamente la raíz a los conflictos. Entonces, y que tenemos que trabajar con los lentes trifocales, ver cómo resolver acá y cómo transformar allá, cómo resolver el episodio y cómo transformar el epicentro, preguntándome cómo cambio patrones relacionales, cómo cambio patrones culturales. Y para eso necesito mediano y largo plazo, no lo puedo hacer todo de golpe, no lo puedo hacer todo junto. La raíz no la puedo trabajar en conjunto con el resolver. La raíz para transformar necesito tiempo. Por eso es mediano y largo plazo. Bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias, un gustazo de conocerles y nos vemos la próxima, ¿les parece?